invitar al escenario a Andrea Pardo. Un saludo, Andrea, ¿cómo estás? Súper emocionada, Catalina. Muchas gracias por permitirnos esta oportunidad a los que amamos la literatura asociada a las artes escénicas. Qué gusto, Andrea. Yo les quiero contar que yo a Andrea la conocí por teléfono, porque un día nos llamó a Maque. Ella es una profe de Sogamoso. En ese momento, cuando me llamaste, ¿estabas de profe en Sí, Sogamoso? sigo de Sogamoso, sí. Excelente. Y estaba montando una obra de teatro inspirada en un cuento de una editorial mexicana en Maque. Y me pareció tan fascinante todo lo que me contó que nos quedamos hablando un montón y a raíz de eso hemos hecho varias cosas juntas. Y me da mucho gusto invitar a Andrea. Ella es promotora de lectura y docente. Es profesional en educación básica con énfasis en matemáticas, humanidades, lengua castellana de la UPTC. Es especialista en pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo de la UNAD y ha dirigido grupos teatrales de instituciones educativas públicas y privadas de primaria, secundaria y técnica profesional de Boyacá. Correcto. Andrea, te damos la bienvenida a la tarima virtual de Maque y acá veo que hay una cantidad de profes de todo el país y de por fuera del país, así que te escuchamos. El espacio es tuyo. Muchas gracias, Catalina. Un saludo para todos los profes, la gente que se conecta, los amantes de la lectura, ya sean consumidores o sean productores, promotores de lectura, bibliotecarios. Un abrazo fraterno desde Sogamoso, Boyacá. Para iniciar, quisiera reflexionar con una frase de Celinda Fournier Marcos que dice: en un texto literario, las palabras tienen la facultad de despertar en el lector una gama de emociones y sentimientos que le hacen vivir y recrear imágenes. Así que hoy vamos a ver todo lo que tiene que ver con la adaptación precisamente en ese ejercicio de recrear imágenes y de vivir. Vamos a iniciar. Bueno, esta no es una presentación directamente estricta o una guía o un paso a paso, es más bien como un complemento en torno a la ruta de información y reflexiones que pueden ayudar a precisar las ideas de cada docente, de cada gestor cultural, de cada director y desde, pues, obviamente, la experiencia personal. A la pregunta ¿qué es adaptar? Tal vez lo más oportuno sea comenzar por una definición simple. Adaptar es hacer corresponder con. Adaptar para los niños un libro que no está destinado significa someterlo a una cantidad de modificaciones, por lo general, pues para que no se convierta en un producto aburrido, tenso, que les dificulte su comprensión. Adaptar un libro lo vuelve asequible a su mundo y también al público nuevo, que en este caso pues son los espectadores de las obras teatrales. La idea de adaptar un texto literario no consiste en recortarlo ni leerlo como un bloque pesado que no se pueda modificar. Su intención primordial busca fortalecer matices que se representen desde la parte artística, con muchísima creatividad, con despliegue de competencias y que cause un efecto positivo en cada puesta en escena. Para comenzar a adaptar, primero hay que tener en cuenta la diferencia entre el género narrativo y el género dramático. En el narrativo se suelen explicar relatos, está generalmente escrito en prosa, se utilizan distintas formas de relatarlo, por ejemplo, los cuentos, las leyendas, las novelas, que como lo decía Catalina, el año pasado se adaptó un cuento muy cortito para niños de primera infancia, un cuento que no excedía 6 minutos de lectura y pues gracias a Dios se pudo adaptar. Más o menos duraba 40-45 minutos en escena y pues fue un éxito total esa adaptación. Entonces, el género dramático, por el contrario, refleja o representa conflictos representados en un diálogo entre personajes. Ya está indicado por manifestaciones teatrales, o sea que casi que siempre vamos a ver en las tablas el drama, la tragicomedia, la comedia, y por excelencia, pues este tipo de géneros o de relatos. De todas maneras, este género también se puede adaptar. Otra de las cosas que dijo Catalina respecto al nuevo invitado Luis María Pesetti, que es genial, musicopedagogo, escritor infantil, que lo amo mucho, con él
él tuvo una canción que se llama El Vampiro Negro y es una canción muy cortita. Y a partir de esa canción, viendo algunas cosas también del cine, se hizo una adaptación de un cuento súper corto de solo 2 personajes que no excedían 5 minutos de lectura y resulta que con él se adaptó a una obra que se llama La pesadilla de Drácula. Entonces, no importa la densidad, no importa lo corto del texto, lo importante siempre es esa intuición que tiene el director, esas ganas de querer transmitir, de permanecer. Yo vi la obra de teatro, no sé, hace 5 años y me acuerdo todavía cuando el vampiro, cuando está. Entonces, es generar esa recordación y que sea un momento grato, es acercar la literatura de otra manera. Por eso hay que tener, en primera instancia, características del género dramático, del género narrativo, pero todo es posible. Mientras haya intuición, mientras haya creatividad y ganas, pues se hace un trabajo excelente. Luego de tener estas diferencias súper claras, vamos a empezar con la construcción de nuestro pilar fundamental, que es el libreto. Y este libreto, como la hoja de ruta, va a marcar un montón de cosas, pero van a surgir muchísimas cosas nuevas. Entonces, este libreto nos va a permitir una equivalencia dinámica entre el texto escrito y la representación que va a llevar a cabo el grupo. Del mismo modo, se requiere atención especial a elementos como signos visuales, auditivos, musicales, todo aquello que va surgiendo en cada ensayo, en cada encuentro, todo pues para apostarle a una puesta en escena súper creativa. Es importante hacer ejercicios con el grupo, con los niños que conforman el grupo teatral o con los jóvenes, primero con ejercicios cortos. Generalmente a mí me va pues como muy bien, primero con obras menores y luego ya ir avanzando pues porque el grupo también crece en experiencia y crecen en edad. Muchos de mis grupos comenzaban con niños que estaban en quinto de primaria y actualmente están, por ejemplo, en el SENA y aún así siguen haciendo teatro, nunca han abandonado esa habilidad, entonces por eso es que es importante darles como esa cabida, que ellos también creen, que haya una creación colectiva, que haya una escucha mutua, porque pues uno como profe está abierto a aprender de ellos y ellos generalmente tienen cualquier cantidad de aportes súper valiosos para hacer crecer ese proyecto y ese producto. Yo tengo como un paso a paso, sin que sea una guía estricta para concebir ese libreto. Lo primero y lo que se tiene que tener en cuenta es tener claridad qué es lo que el autor quiere transmitir, cuál es esa exposición, cuál es el incidente desencadenante, cuál es el problema, el punto clave. Si hay o no, hay un narrador. Muchas veces no lo hay, muchas veces lo hay y hay una escena como tipo prólogo o preliminar que es un abrebocas excelente para más o menos contextualizar y que el espectador diga, ya más o menos sé por dónde va como el asunto. El segundo paso sería el desarrollo de ese conflicto que planteó el autor, que está dividido en las escenas o en los actos, o a veces en un acto único. Luego hay que tener en cuenta el ambiente emotivo, y aquí sí es donde nosotros como directores de teatro nos apropiamos y le permitimos al estudiante actor, tenga la edad que aflore sentimientos, que aflore emociones, que coja sus saberes previos, toda su información, lo que tiene de acuerdo al contexto donde vive, si es en el campo, si es en la ciudad, si es una ciudad pequeña, si ya es una ciudad grande, si el chico está en el colegio o si está en algún tipo de instituto de educación superior. Entonces, de allí se nutre ese ambiente emotivo. Y por último, lo que tiene que tener en cuenta es el desenlace. Si realmente logramos comunicar eso que el autor se planteó, por el cual decidió comenzar a escribir una obra. En estos pasos tiene que siempre tener en cuenta el uso de los diálogos, los monólogos y los apartes. Generalmente hay autores que las escriben estas obras con acotaciones súper importantes que también se pueden adaptar porque hay que ser muy, muy respetuoso siempre del escrito que hizo el autor. Entonces vamos a dejar unas cosas muy claras, pero también podemos ser flexibles. De otra parte, se puede también tener en cuenta lo que yo le estaba hablando ahora del contexto del estudiante, pero también la época. No es lo mismo si yo hice algo hace 30 años cuando no había este boom de tecnología, así yo lo voy a hacer hoy, 14 de julio. Muchas cosas han cambiado, entonces por eso hay que tener en cuenta la época.
el contexto del grupo que yo como docente estoy manejando, tengo que adaptar este idioma, el idioma del texto. ¿Será que lo tengo que volver un poco más sencillo? De repente mi público va a ser primera infancia. Entonces, teniendo en cuenta todas estas cosas, nos permitimos repensar un mundo nuevo como grupo. Es decir, planteamos una imagen de un relato como si lo estuviéramos viendo desde afuera. Nuestro primer ejercicio es imaginar que nosotros vamos a estar allá en las bancas observando, y si desde público creemos en lo que estamos haciendo, pues seguramente que lo vamos a lograr ya como estudiantes, como actores, como directores. Por otra parte, si aplicamos todo lo que yo les he dicho hasta este momento, nos encontramos con que la literatura, definitivamente llevada al teatro, brinda un valor didáctico excepcional para la enseñanza en general. El estudiante asimila a través del proceso de construcción y representación de la obra seleccionada otra forma de concebir estos significados literarios. Desarrolla también destrezas lingüísticas. ¿Cómo vamos a hacer si no hay una comprensión lectora? Claro que sí, se está ejercitando y se está mejorando. Desde luego, y asociado a esto está la comprensión auditiva, la expresión oral y la expresión escrita. Se desarrollan entonces todas estas destrezas y empezamos a crear y a sumergirnos en una labor completamente creativa, en la que casi que inconscientemente estamos haciendo uso de la lengua. Nos reímos entre todos, nos divertimos, tenemos ideas propias, las adaptamos, las mezclamos. Lo que estamos haciendo es consolidar todo un conocimiento, pese a que exista ya una estructura como tal, que es el escrito que vamos a llevar a la escena. En el diálogo, pues el que habla es el personaje de papel, al que conocemos pues con el nombre de actor, o de Romeo, o de Julieta. Y pues en este diálogo, aquí es donde digo, las acotaciones son súper importantes. Hay algunas que no están, que surgen de pronto, de la nada, y resulta que se cayó el personaje, y eso no estaba en la acotación que el autor se inspiró y lo transcribió, pero resultó que fue muy chistoso y que si aparte el género era comedia, pues esa ya queda. A partir del error también se puede aprender. Ahora bien, otro de los puntos importantes, los personajes. Estos personajes hay que tenerles cuidado en elementos como la interpretación, la caracterización, imaginando cómo son sus rasgos físicos, los rasgos psicológicos, cómo hablan, la proxemia, si hay una actitud presuntuosa cuando habla, si hay un tono de crítica, de confrontación, si hay una voz conciliadora, si tiene que poner su cara furiosa, si se acerca o no al otro como si fuera a pelearle. Todo esto que tiene que ver con la proxemia. ¿Cómo es que se visten? Si es pobre, realmente tiene que usar harapos. Si es ostentoso, ¿cómo lo evidencia no solo con joyas y accesorios? Y cómo este personaje, con todo lo anterior, puede ser presentado. Esto todo pues a lo largo de la función. Y cada función siempre va a ser distinta y cada público va a ser diferente. Finalmente, en toda presentación teatral existe una comunicación. La idea siempre fue esa, una comunicación, donde ya sabemos desde el colegio nos enseñaron el emisor, el código, el mensaje, el receptor. Y la tarea principal y el motivo que a mí siempre me inspira a tomar estos lindos cuentos, yo lo leo y me fascina, se lo leo a mi hijo pequeño, le encanta, lo llevo como promoción de lectura, veo que les gusta. Sea un estudiante que está viendo mi ejercicio de promoción de lectura, sea el público que fue a ver una obra de teatro, finalmente lo que viene a importar acá es que el espectador ría, aplauda, se divierta, me muestre con sus gestos y con su actitud que pasó un buen rato, un rato memorable. De manera que si yo logro transmitir eso con el mensaje, que de la mano del autor que lo escribió, ya entonces ahí puedo morir tranquila. Entonces, básicamente, esta es como una breve paso a paso, guía para adaptar los libros. Y el último, pues el más reciente, el que mencionaba Catalina al inicio, es una obra que podemos encontrar en Make Make, del autor Miguel Ángel Tenorio. El cuento se llama Que sí, que no, que todo se acabó. Está en la sección de primeros lectores. Y pues ahí está mi grupo de teatro.
con el cual trabajé 10 años en el colegio de Sogamuxi, y realizamos esta presentación el año pasado en el Teatro Sogamoso, que es patrimonio cultural y arquitectónico boyacense para todo Colombia y para el mundo entero. De esta manera, pues, se abre un espacio. María Paula me dirá si hay preguntas o si lo dejamos para el final. Hola Andrea, sí, tenemos un par de preguntas. Muchas gracias por la exposición y qué bueno que has mostrado fotos al final de tu presentación. Nos pregunta aquí Yadik Full si tienes alguna sugerencia para saber qué obras pueden funcionar, qué obras de literatura, digamos, supongo que de narrativa, pueden funcionar mejor para adaptar al teatro y qué tan fiel se tiene que ser a la obra original. Voy a empezar por el revés. Hay que ser súper fiel. Si alguien se puso a escribir, tenemos que respetar eso. Entonces, las adaptaciones tienen que ser más como al contexto del grupo que la interpreta, que de quitarle partes, es más transformarla, es darle como cariñito porque va a ser llevada al teatro. Es distinto si yo tengo mi libro, lo ojeo, lo paso, lo leo, a como ya comienza a fluir en la cabeza. ¿Y qué tipo de obras? Generalmente los cuentos y los cuentos cortos. Habría que empezar por ahí. Digamos que yo con 10 años que tengo experiencia en las artes escénicas no me he salido de ahí porque todavía me da un poquito como de miedo abordar obras mayores. Sin embargo, estoy tras la obra de nuestra invitada de Argentina, de cómo transar a Romeo, algo así. Ya yo vi el título, yo ya dije, este es mi próximo desafío. Entonces, empecemos con los cuentos y ya luego vamos paso a paso y despacito, como con unos 15 años de experiencia, atrevámonos con obras de arte mayor. Pero por ahora, los cuentos, Luis María Pesetti tiene cantidad de material excelente que le invito a la profe que nos pregunta que lo consulte. Fabián Sevilla es genial también. De Lizardo tengo el antojo de ver el material de el señor Andersen. A él lo quiero, como sea, también más adelante buscar. Pero empecemos con cuentos cortitos. Rafael Pombo, Triunfar sin Niegas. Nos pregunta el profe, hay una pregunta muy concreta sobre, yo creo que el vocabulario que estabas usando. Tú hablabas de las acotaciones, los apartes, monólogo. No sé si quieras hacer muy rápidamente como un mini Bueno, monólogo es cuando, sencillo, en términos muy sencillos, es cuando Julieta realmente está haciendo la declaración final antes de tomar el veneno. Y habla y habla y habla. Ese sería el monólogo. Acotaciones son todas esas acciones que además en el texto visualmente las podemos encontrar fácil porque están entre paréntesis. Entonces de repente dice, bajo la luz cenital en el proscenio del escenario, Romeo se tumba para ver a su amada que yace sin signos, ta, 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 ta. Entonces son todas esas cuestiones que están dentro del paréntesis. Hay otra palabra difícil que es como discalias, es compleja y es de Benavente y de aquellos autores de toda la vida, que es lo mismo, es lo mismo. Ahora lo volvimos acotaciones, no sé si lo estoy diciendo bien, pero así lo entendemos los profes de teatro. Y es básicamente eso, como las posiciones en el escenario y las intenciones que imaginó el autor. Creo que las demás palabras son como sencillas, no sé si él tenga una duda puntual. Esta misma persona, nos pregunta cómo has formado a tus estudiantes como actores. Mira que ahora estoy de promotora de lectura, pero cuando yo comencé con lo de teatro, siempre arranqué por la lectura y esa era la base. Entonces mi interés siempre fue llevarles cuentos que de verdad como que los transportaran a otra parte. Que fuera una lectura agradable, que no fuera lo mismo de siempre. Yo respeto mucho a quienes no salen de X o Y autor o cuento, pero habiendo tanto material, entonces yo empecé a cruzar la frontera y yo me salí de Colombia y empecé a ver a los españoles y empecé a ver a los argentinos y me volví loca con todo lo que encontré. Entonces siempre fue un ejercicio de lectura y en la medida que yo veía, tan chévere, profe, eso que pasó y no sé qué, dije, si les parece chévere la lectura, hagámoslo en el teatro. Y empecé con el cuento de Pesetti, que es la canción del vampiro negro, y en este momento, discúlpame Catarina, pero se me olvida el nombre del autor, pero creo que es Fabián Sevilla,
y se llama La pesadilla de Drácula y es un cuento de 2 páginas. Entonces les dije, ¿qué tal si no llega solo el vampiro a la habitación de Miss Andrews, sino que si llegara a un colegio donde viven niñas y además las cuida una señora y además hay una chica que es súper traviesa, porque el vampiro finalmente muere en las manos de todas estas mujeres, cuando el título realmente pensaría que no, que el vampiro va a ser es una pesadilla para las que llegan allá. Entonces, es empezar el imaginario, la creación colectiva, pero exacto, mira, Rocío Acevedo nos está dando el término, didascalias. Entonces, como es más complejo, entonces ahora es acotaciones. Y sí, realmente es todo a partir de la lectura, la creatividad y las ganas de quererlo llevar a lo vivido, a lo que se nos queda en la mente. Al que no le gusta leer, lo está leyendo de alguna manera al ver la obra de teatro. Entonces, digamos que la clave es la lectura, el amor por la literatura. Querida Andrea, vamos a dejar por acá. Igual puedes quedarte en el chat y si tienen más preguntas, Andrea estará por aquí acompañándonos en el chat. Creo que el mejor testimonio de la pasión que transmites a tus estudiantes es que están aquí escuchándote y apoyándote y haciéndote barra, de manera que mejor homenaje para un profe. Te agradezco mucho y nos vemos en el siguiente evento virtual que nos inventemos. Muchas Claro que gracias. sí. A ti por la invitación. Bueno.